los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con el futbolista de Villarrubia, Nando Copete. Muy buenas, Nando. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanma Sánchez. Muy buenas, Juanma. Hola, buenas. Ángel Salguero. Hola, muy buenas. Y Javi González, que ya lo tenemos otra vez aquí de vuelta. ¿Qué tal, Javi? Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya muy feliz de volver a hacer lo que más me gusta y sobre todo con personas tan estupendas como vosotros. Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Nando, para empezar siempre hacemos la misma pregunta. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena? Es cierto que ya la cosa va un poquito mejor, pero sobre todo al principio te costó, lo llevaste bien. Hombre, pues la verdad que ha sido un poco difícil, y más yo que tengo un niño pequeño. Entonces, bueno, la verdad es que he tenido la suerte de vivir en una casa donde era bastante amplia y bueno, lo hemos podido llevar lo mejor posible, pero sí más que nada por el niño. Pero bien, se ha dado bien. Bueno, todo amante del fútbol esperaba ansiadamente esa vuelta, aunque sea de la Bundesliga, que no es el fútbol nacional de aquí de España, pero preguntarte si te has visto algún partido de la Liga Alemana y si te has quedado con un juego en concreto que te haya llamado la atención. Pues si te digo la verdad, no he seguido ningún partido de la liga alemana porque no es una liga que me llame mucho la atención, como por ejemplo sí que me llama la atención la liga inglesa, ¿no? Pero si me quedo con algún futbolista de esa liga, sin dudar que está de moda. Ahora es Haaland del Borussia Dortmund, que al final juega en la misma posición que yo y bueno, pues siempre intento fijarme en los que juegan en mi posición, pues para intentar lograr lo que han logrado ellos. Bueno, para quien no te conozca, eres almendralejense y bueno, pues preguntarte que cuándo fue la última vez que viniste por aquí, por tu pueblo. Pues la última vez fue cuando jugué en el Cacereño, que jugamos contra el Extremadura B en el Polideportivo, en el campo de arriba, y quedamos 1-1 y voy a recordar ese partido porque me lesioné del hombro y estuve bastante tiempo con el hombro, de hecho todavía tengo algunas molestias, pero bien. Esta temporada estás jugando en el Villarrubia y preguntarte por qué tal esta temporada, cómo la estás llevando. Pues bien, la verdad es que allí en Villarrubia, desde ya la pasada temporada, me he sentido muy querido, ¿no? Llegué como uno de los fichajes para sacar el proyecto adelante en tercera, que era ascender a segunda vez. Lo conseguimos y en segunda vez, pues no era, el objetivo no era otro que conseguir la permanencia. Y la verdad que yo siempre he tenido mucha confianza del míster y la verdad que me siento muy a gusto. En segunda vez me he sentido incluso más a gusto que en tercera división. ¿Y tú vives allí en la localidad de Villarrubia de los Ojos o vives cerca, en una localidad cercana? No, yo vivo, como tengo un niño pequeño, entonces lo tengo que meter en la guardería y tal, todo el papeleo, entonces se me hacía mejor vivir en la localidad de Villarrubia. Pero sí que es verdad que tengo compañeros que viven en Ciudad Real, porque al final Villarrubia es un pueblo muy pequeñito y bueno, yo tengo entretenimiento con el tema del niño, como te he dicho, pero los que son más jóvenes, que están solos, que pues se van a las ciudades, ¿no? Donde a priori puedes aprovechar más el tiempo. Bueno, como hemos dicho, estás allí en Villarrubia, te estás hinchando literalmente a goles. Y un jugador que también pasó por aquí, por el Extremadura, que ya he defendido en algunas ocasiones, que a mí me gusta mucho, y que también es de aquí, de la comarca de Tierra de Barro, es Diego Díaz. También está allí en Villarrubia. ¿Crees que esa tan buena adaptación que has tenido tú allí en estos años en Villarrubia es en parte también por tener a alguien al lado que es paisano tuyo, por así decirlo? Sí, a ver, al final siempre que tú vas a un sitio nuevo y hay gente donde
ya te conoce, que como quien dice Diego y yo somos del mismo pueblo. Y bueno, sí que es verdad que él llegó un poquito más tarde, él llegó en el mercado de invierno porque estuvo lesionado, pero sí que es verdad que la adaptación con gente que conoce y al final te entiendes bien jugando, pues sí que es más rápida y más cómoda. Entrando un poco más en materia, si os parece, preguntarte, Nando, un poco, no por tus comienzos en el fútbol, pero nos vamos a remontar incluso un poco más atrás. La afición al fútbol. ¿Cómo llega tu afición al fútbol? ¿Es algo que desde pequeño la has tenido o fue más adelante, cuando comenzó esa afición por este maravilloso deporte? Nada, pues la afición me llega pues desde que empecé a dar paso. Tengo un hermano que es 7 años mayor que yo y él también desde pequeño pues ha estado jugando al fútbol. Y quieras o no, pues me fijé en él y yo hasta los 5 años no pude entrar en un club, que es el San José, y todavía no tenía la edad para jugar, pero bueno, me metieron ahí como pudieron y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que siempre me ha gustado mucho el fútbol y cualquier otro deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a entrenar, que se entrenaba en el Poli, cuando, por ejemplo, estaba en la Extremadura que desapareció, que ya no existía la ciudad deportiva, en los años de la Extremadura, que era infantil y cadete, pues lo mismo me llevaba un balón de baloncesto y antes de entrenar pues echaba unas canastas en la canasta de allí del Poli o me llevaba una raqueta de tenis. Sí que es verdad que el deporte siempre me ha gustado mucho, pero el fútbol la verdad es que ha sido el que más me ha llamado la atención. Ya que has nombrado un poco tus inicios, cuéntanos un poco cómo fueron, cómo eran los campos donde jugabas, quién te llevaba a entrenar, quién te iba a ver a los partidos. Cuéntanos un poco. Bueno, pues ya te digo, a mí me llevó mi tía a apuntarme, como se suele decir, a San José y ya te digo, no tenía la edad, pero bueno, me metieron en el equipo más bajito y ella era la que me llevaba a los partidos, que empezábamos jugando en el Poli y luego ya fui creciendo, ya sí que iba yo solo, pues ya cuando vas creciendo lo que quiere es libertad y iba yo solo. Luego pasé a Levine, que seguíamos jugando en tierra, en el campo de arriba, con Yogi de entrenador. Luego pasé a infantiles, que me fui a la Extremadura con Santi, que ahí sí todavía estaba. Ese fue el último año que estuvo la ciudad deportiva, que fue el último año del Club de Fútbol Extremadura. Luego volví a San José otra vez, a División de Honor, y jugábamos en el Poli debajo, que ya era artificial. Y la verdad que ese año pues muy bonito, ¿no? Era juvenil de primer año, como quien dice, el más chico y conseguimos la permanencia que, bueno, que para un club de barrio como era San José, pues era mucho. Luego me fui al Rayo, estuve los 2 siguientes años de juveniles allí, que el primer año quedamos terceros, no conseguimos clasificarnos para la Copa del Rey y el segundo año perdimos la liga en el último partido contra el Madrid. Y bueno, jugamos la Copa del Rey y conseguimos llegar hasta semifinales y la verdad es que eso es una de las experiencias más bonitas que he vivido. Luego del Rayo me fui a Soria, al Numancia, en tercera división, que era mi primer año senior. Y la verdad que la adaptación fue bastante buena, pero bueno, tuve la mala suerte que me rompí los dos meniscos, el interno y el externo, y prácticamente pues no pude disfrutar de aquello. Volví a la Extremadura, que me llamó Franganillo, que quería contar conmigo y tal, y bueno, fui a la Extremadura, el primer año me costó entrar hasta que Agustín Izquierdo me dio la confianza y bueno, y fue el famoso 3-3 contra el Toledo en el pueblo. Y bueno, el año siguiente me quedé en el Extremadura, que las expectativas eran bastante altas, pero la verdad es que no estuvimos a la altura porque el año anterior de quedar campeones, al siguiente año no nos meternos ni en playoff. Luego di el salto a segunda vez que me fui a Getafe y la verdad es que es una experiencia también única, ¿no?
entrenar con 22 años en la élite del fútbol, cuando ni siquiera la has tocado, pues eso la verdad que es un privilegio, no está al alcance de cualquiera. Sí que es verdad que luego no tuve la participación jugando que me gustaría, porque yo soy delantero y todo lo que lo jugué prácticamente de lateral derecho. Pero bueno, me quedo con la experiencia de haber entrenado al máximo nivel con un equipo de primera división y bueno, yo creo que eso también es algo que quedará para el recuerdo. Luego volví a Badajoz y en Badajoz también, la verdad es que la adaptación muy bien, íbamos muy bien en la liga, disputándole el primer puesto a Extremadura. Y llegó en diciembre, me rompieron el tobillo, curiosamente en el pueblo, jugando contra San José, me rompieron el tobillo y bueno, estuve 3 meses parado. Y cuando volví bastante bien, pero no conseguimos ascender. Después de ahí, pues me fui al Cacereño, que me llamó Adolfo Muñoz, que coincidí con él en el Extremadura. Y la verdad que el año del Cacereño también fue muy bueno porque quedamos campeones y ellos bajaban de segunda vez al favorito a quedar campeón y lo conseguimos. Sí que es verdad que luego en la eliminatoria de ascenso de campeones no fuimos capaces de ascender tampoco y en la siguiente nos eliminaron. De ahí, pues, hablándolo con mi novia, en este caso era mi novia, ya mi mujer, y hablándolo nos apetecía, pues, hacer un poco un cambio de aire. Nos fuimos a Jaén y muy bien. La verdad es que la ciudad, la adaptación, ya teníamos al niño, o sea, nos desenvolvíamos bastante bien. En el tema deportivo nos iba muy bien, hasta que, bueno, en noviembre entró un grupo inversor y echó al cuerpo técnico que estaba y entró un cuerpo técnico nuevo, entonces bueno, pues lo que suele pasar con estas cosas, ¿no? Que traen a sus futbolistas y la verdad que ahí no empecé a estar fuera de las convocatorias y tal, y en diciembre pues decidimos irnos a Guadalajara. Guadalajara pues también muy bien, nos trataron fenomenal, yo creo que en el sitio donde más cómodos nos hemos sentido, donde más cariño nos han dado, a pesar de los problemas económicos que había en aquella época por Guadalajara. Tampoco conseguimos entrar en playoff porque la inestabilidad que había pues, era bastante grande, ¿no? El club estaba más pendiente de los temas económicos y los problemas extradeportivos que los deportivos. Y bueno, y después de ahí de Guadalajara, ya te digo, estuvimos 6 meses sin cobrar. Pues hablándolo con mi mujer, digo, ya no me merece la pena seguir luchando por esto, porque ya con un niño pequeño la vida es diferente, ya no estamos los dos solos. Y me iba a venir para Extremadura, pero bueno, surgió una llamada del Villarrubia, que la verdad que me hablaban bastante bien de Villarrubia, sobre todo yo lo que iba buscando hasta entonces era la estabilidad económica, más que nada porque no es lo mismo estar solo, como he dicho, que con un niño. Y en Villarrubia la verdad que desde el principio pues muy bien. Llegamos allí otro compañero y yo de Guadalajara como para sacar el proyecto adelante. Y aunque él se fue en Navidades, me quedé yo solo, conseguimos sacar el proyecto adelante y ascender a segunda vez. Y bueno, y luego, ya te digo, como el míster cogió conmigo bastante confianza, me dio bastantes galones, pues me dio la oportunidad de jugar en segunda vez otra vez y la verdad que se lo agradezco porque me ha revalorizado un montón. Y hasta ahora pues tengo oferta de renovación del Villarrubia, pero bueno, creo que es momento de esperar porque todavía es muy pronto y a ver qué pasa. Has hecho un repaso un poco general de tu carrera. Vamos a detenernos más poco a poco en cada equipo en el que estuviste, pero antes de hacerlo me gustaría saber cuándo cuándo sientes tú que puedes vivir del fútbol, porque has dicho ya que hasta hace poquito que estabas en el Guadalajara, que eso no es hace mucho, porque llevas 2 temporadas en el Villarrubia, si no me equivoco.
es cierto que ya lo has dicho, que el club no estaba bien económicamente. Tú como futbolista, como padre, como marido, ¿qué sientes cuando no puedes cobrar? Ya te digo, ¿cuándo decides, vale, en este momento, en este equipo, voy a conseguir ya la estabilidad económica, como has dicho, voy a poder vivir de esto, no me voy a tener que preocupar de trabajar en otro lado? Y también preguntarte eso, si trabajabas mientras que entrenabas en alguno de los equipos en los que has estado, si compaginabas los dos trabajos. Yo solo he tenido la posibilidad de trabajar y jugar en el Extremadura, porque es donde está mi familia. Al final yo me he ido a trabajar al campo con mi padre y a la misma vez entrenaba en el Extremadura. También estuve trabajando en la fábrica del presidente del Extremadura y luego cuando me he ido fuera nos hacían firmar los contratos que nos teníamos que dedicar 100% exclusivamente al club. Entonces por esa parte pues no podía compaginarlo. Y el tema de no cobrar es más la impotencia por el niño, porque al final un niño tiene necesidades diarias. El niño en esa época tenía 6 meses, 6, 7 meses. Sistema de pañales, sistema de papillas, son cosas necesarias que no pueden faltarle a un niño, ¿no? Porque bueno, si tuviésemos yo y mi mujer nada más, pues bueno, nosotros con un paquete de arroz comemos una semana. Entonces la impotencia era esa, ¿no? Y buscar la estabilidad donde darle al niño y sobre todo también ahora que va creciendo, pues en tema de colegio, de estudio, también darle estabilidad ahí. Y luego el tema también que nos da mucha pena a los dos es que estamos por ahí y su cumpleaños en febrero y en muchas ocasiones estamos lejos y no podemos venir aquí, tenemos que celebrarlo con él solo, ¿no? Más que nada por el niño, ¿no? Que se divierta con sus amigos, no tiene amigos estables y quieras o no, pues eso también se nos pasa a mí y a mi mujer, se nos pasa mucho por la cabeza a la hora de irnos fuera del pueblo, porque es que sabemos que al final nuestro futuro está aquí en el pueblo. Y el tema Bueno, de... perdón, Sí, Pablo, sí. el tema de eso, ¿cómo te sientes tú sentimentalmente y mentalmente cuando el Villarrubia te dice que no vas a tener problemas a la hora de cobrar? Si eso en el campo te hace incluso rendir mejor y si te motiva más tienes ese sentimiento de agradecimiento al club por el hecho de, es cierto que vas a escuchar ofertas, como ya has dicho, y por la gran temporada que has hecho y te han revalorizado, pero siempre estarás agradecido al Villarrubia. Sí, hombre, está claro. Al final ha sido en Villarrubia donde he conseguido ascender a segunda vez, donde hemos conseguido esa estabilidad tanto económica como a nivel personal que buscábamos, porque la verdad es que en Villarrubia nosotros estamos encantados. En el pueblo, mi niño en la guardería, mi mujer con los estudios, incluso ella trabaja allí. Entonces la verdad es que esa estabilidad que buscábamos la tenemos allí. Pero seguimos estando a casi 400 kilómetros de casa. Y no sé, al final a mí me quedan 6 años de fútbol, como quien dice, y los tengo que aprovechar al máximo. Villarrubia sé que nos da todo lo que tiene y más, pero tiene un techo donde creo que esta temporada ese techo lo puedo superar. Entonces, claro, yo siempre le voy a estar agradecido a Villarrubia por lo que te digo, es donde he ascendido a segunda vez y donde me han tratado tanto a mí como a mi familia muy bien. Bueno, y si os parece, profundizamos en los equipos por los que has pasado, como has mencionado anteriormente, pasaste por el Rayo Juvenil. ¿Cómo es ese momento en que te llama el Rayo y te dice, pues queremos contar contigo, un par de añitos de juveniles, yo no sé, te formas aquí y veremos si a lo mejor tienes una oportunidad, quién sabe, con el Rayo B en tercera o quién sabe? ¿Cómo es ese momento en el que te llama el Rayo? Pues es un partido donde jugamos en casa, yo estaba en San José, en División de Honor, jugamos en casa contra el Salamanca y me llama un representante que me quiere ver en el Hotel Betonia.
Claro, yo era menor, ahora los representantes no pueden firmar a menores, tienen que ser siempre bajo la responsabilidad de tus padres. Entonces yo ya veía a mis padres, éramos nuevos en esto y era un sueño, o sea, que llegue y me diga un representante, te puedo llevar al Rayo Vallecano, pues es como, no sé, quizá que ves más cerca a los Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, salvando la distancia. Y yo qué sé, te llama, has estado siempre en equipo, como quien dice, de barrio, de Extremadura, que al final, hasta ahora que está el Extremadura en segunda, Extremadura, como quien dice, ha sido el culo del fútbol. Y te vas a Madrid que te sale un partido bien y puedes pegar un pelotazo de la hostia. Entonces, ya te digo, la reacción fue esa, que nos íbamos de cabeza. Luego, cuando llegó el día, sí que es verdad que lo pasé bastante mal. Cuando me dejaron allí en Madrid y mis padres se volvieron, lo pasé bastante mal. Pues no dejas de tener 16 años y al final tú dejas toda, como bien dices, toda tu vida, todas tus amistades, todas tus cosas por intentar cumplir un sueño. Y la verdad que los 3 primeros meses hasta Navidad fueron bastante duros. Incluso se llegó a pensar, como yo tenía 2 años de contrato firmado y San José seguía en División de Honor, yo valoré con mi familia el pedir una cesión para volver al pueblo a jugar en San José. Pero bueno, al final aguanté y bueno, lo fui llevando poco a poco hasta que ya, bueno, ya no quiero volver a casa. Y bueno, ¿coincidiste en aquella etapa con algún jugador que haya triunfado en el mundo del fútbol? Sí, pues el primer año coincidí con Nono, que compartíamos habitación los dos. Y ya está, ese año solo con Nono. Luego el siguiente año coincidí con Leo Batistao, en el mismo equipo. Coincidí con Robert Correa también. Y nada, y en el equipo solo eso. Luego sí que es verdad pues, que en el Madrid, por ejemplo, estaba José, estaba Deri José, o sea, había bastantes nombres que sí que al final en Madrid no deja de ser el Madrid. Y sabías que esos futbolistas pues iban a llegar a la élite. Y sobre todo ese Real Madrid que esa época de José, Mascarell, esa generación un poco es la que luego llegó a segunda división y claro, es normal también el Claro. nivel que esa generación que todo el Claro. mundo la recuerda y hace poco de hecho en Marca hicieron una entrevista con Mascarell, con Juanfran, con José, ese tipo de jugadores que llegaron Claro. con el Madrid a segunda división. Claro, al final tú cuando te enfrentas a ellos ves que ellos marcan la diferencia. Te estoy hablando de Pablo Sarabia, Carvajal, Morata. Nosotros jugábamos contra ellos y iban 5 marchas por encima de nosotros. Y eso se veía que esa gente iba a llegar a lo más alto. De hecho, ahí está. Y te iba a preguntar también la relación que tienes con Nono, porque lo tenemos aquí en el Extremadura, es un completo remolino, siempre lo decimos. Sí, ¿Siempre ha sí, sido así? sí, ¿Cómo era siempre. la convivencia? ¿Cómo era la convivencia con Nono? Porque tener a Nono de compañero de habitación tiene que Sí, ser siempre, entretenido. no paraba de reírte, siempre cuando, ya te digo, en las fechas donde yo estaba, que lo estaba pasando bastante mal, él siempre intentaba sacarme una sonrisa, siempre me intentó ayudar en todo lo que pudo, porque al final allí yo creo que fuimos el uno para el otro, estábamos los dos solos, como quien dice, de fuera, porque había veces que en el piso éramos 5 y había fines de semana que nada más que nos quedábamos los dos solos. Entonces yo creo que ahí se hizo una unión donde era yo para él y él para mí. Y ya te digo, me trataba como un hermano pequeño que al final yo se lo agradeceré siempre porque me hizo la vida más fácil. Y luego, bueno, era como es ahora, sí, de dicharachero, siempre intentando hacer bromas, sacar una sonrisa, y la verdad es que muy bien. Y con Robert, porque Robert ahora está en primera división. Es cierto que esta temporada no ha contado con muchos minutos, pero la temporada pasada fue de los mejores laterales de segunda con el Cádiz.
¿Sigue manteniendo relación también con Robert? Sí, curiosamente hace poco hablo menos que con Nono, porque al final cada uno estamos fuera, no estamos todos en el mismo sitio. Y curiosamente hablé con él hace poco porque me llamó su agencia de representantes para llevarme y tal, y por informarme un poco. Y hablé, ya te digo, la relación pues de ser los dos de Badajoz, como bien dice, y estar en Madrid, pues el uno para el otro, porque el año siguiente de Nono fue Robert, que fue el compañero de habitación mía, y fue la misma relación, incluso más que la de Nono. Entonces esa confianza, aunque nos tiremos 3 meses sin hablar, pues eso siempre, esa relación siempre va a estar ahí. Es algo más serio Robert que Nono, pero vamos, son los dos unos personajes. Que claro, también es verdad, Nando, que difícilmente puede ser más gracioso que no. Entonces, claro, también No, juegan desventajas. sí, sí. Pero bueno, ya te digo que los dos son muy buenas personas y ya te digo, con ellos dos no te aburres. ¿Y cómo era el vestuario en general en aquella etapa? Has hablado muy bien de Nono, Robert, Batista también coincidiste, pero en general en esas canteras hay muchos egos, como es cierto que no es Sí, un Madrid y un Barça, pero es una cantera también importante. sí, a ver, al final éramos chavales donde cuando te llamaban para el B, pues siempre pues, te crecías un poco más por encima del resto, pero bueno, no, la verdad es que futbolistas con ego siempre hay en todos lados, pues eso no, yo creo que es algo que no se va a quitar. Pero bueno, lo intentábamos llevar de la mejor manera posible, los que iban así más decrecidos y tal, y al final de las canteras lo que pasa es que no solamente están mirados bien por el entrenador, sino por el club en general. Y al final, si el club te quiere hacer futbolista, pues si el primer equipo necesita a alguien, pues va a tirar del futbolista que al club le interese. Entonces, bueno, ya te digo, nosotros en esos aspectos no hemos tenido ningún tipo de problema. Siempre el que ha tenido más ego, pues al final las cosas salían por donde tenían que salir y ya está. Bueno, hemos tocado tu etapa en el Rayo, del Rayo pasas a Numancia B y por fin das el salto a la categoría senior. ¿Cómo es el hecho de pasar de la categoría juvenil a una tercera división? Hombre, pues parece que no, pero es bastante grande. Aunque juegues en la misma comunidad, no como en División de Honor, por ejemplo, que juega a nivel de España, ya la fuerza, porque en División de Honor las fuerzas, como quien dice, se igualan. Pero cuando das el salto a tercera división, ya ahí ya no hay edades ni nada. O sea, ya las fuerzas pues son muy desigualadas. Y más en un filial pues, que no tenía ambición de ascender a segunda división B. El filial del Numancia tiene su equipo en segunda división y lo que hace es mantenerse en tercera y si algún año da el pelotazo a segunda vez, pues lo da, pero que no es su ambición. Y la verdad que fue bastante grande. O sea, recuerdo los primeros partidos, por ejemplo, contra la Cultural Leonesa, que eran aviones. O sea, eran aviones, pero en todos los sentidos. En cada córner veías cómo te superaban y la verdad es que fue bastante difícil la adaptación, pero bueno, al final yo creo que eso te hace siempre mejor futbolista y al final si te gusta esto es lo que quieres, ¿no? Enfrentarte a jugadores mejor que tú, pues para el día de mañana puedes ser tú también un buen jugador. ¿Y la lesión? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, cuéntanos un poco. Pues fue un partido en León, en Bembibre, y nada, fue un balón que se iba fuera de banda y fui a cubrirlo con el lateral, chocamos y se me quedó la rodilla bloqueada y ahí ya no pude continuar el partido, pero luego cuando llegué a casa se me puso la rodilla muy fea, me hice las pruebas y dio que tenía rotos los dos meniscos, el interno y el externo. Y no me querían, al principio no me querían operar porque decían que con un tratamiento de fisioterapia y tal podía que se regenerara
el menisco y por eso tardé tanto tiempo en la recuperación. Al final eso me pasó en septiembre, a final de septiembre, principios de octubre, y hasta abril no me operé porque ya al final era una cosa que me iba a perder la temporada y no había avanzado nada. Y sí que es verdad que cuando me intervinieron, pues el menisco externo sí que estaba dañado, pasó de 7 milímetros a 4 y el interno lo tenía roto 7 milímetros y se cicatrizó entero. La verdad que esa recuperación pues sí que fue bastante buena, pero ya te digo, no se me dejaba, al tener el externo roto, pues no me dejaba de echar líquido a la rodilla y dejarse de inflamar. Y ya te digo, notaba como que se me iban las carreras y al final por eso ya te digo que decidimos de abrir y a ver qué había ahí. Y la verdad es que muy bien, la operación fue bastante bien y no he tenido recaídas ni nada. Y cuando te lesionas de la rodilla se te pasan por la cabeza, supongo que muchas cosas. También cuando te dicen que no te van a operar y luego sí. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Se te pasa por la cabeza el hecho ya de incluso que te puedas retirar del fútbol? No, porque, a ver, al final sí que es verdad que fue un momento difícil, pues yo estaba en Soria, solo, que si ahora me operan, que si no me operan, que si... Y veía que las jornadas pasaban y yo no participaba, que al fin y al cabo yo sentía como que el tiempo se me estaba acabando. Con 19 años que tenía ahí. También tengo la experiencia de que mi hermano también se rompió el menisco, también ha sido operado, pero por ejemplo mi hermano sí que sigue teniendo molestias a día de hoy con las rodillas. Entonces, hasta tal punto de dejar el fútbol o que se me acaba el fútbol, no lo pensaba, pero sí que, ya te digo, a casi 700 kilómetros de mi casa, solo, sin poder jugar, pues sí que fueron momentos muy difíciles donde te replanteas si te merece la pena estar lejos de casa o no. De hecho, casualmente, después de Numancia, vienes a Extremadura. ¿Vienes a Extremadura precisamente por eso? Porque a lo mejor te sientes solo allí en Numancia, necesitas estar con tu gente. A lo mejor también sentí el apoyo de la gente de la Extremadura. ¿Por qué motivo decides volver a la Extremadura? ¿Es por eso o por el mero hecho de jugar en el equipo de tu No, a ver, ciudad? al final ya te digo, ese año de Soria pues prácticamente no jugué nada, creo que fueron 7-8 partidos y era mi primer año de senior. No, cuando me vine de Soria pues no tenía expectativas de salir fuera a jugar. Pero la llamada ya te digo, de Fran Ganillo pues cambió todo y me devolvió la esperanza, ¿no? Que un club como el Extremadura, que el año antes se quedó a las puertas de ascender a segunda vez, que se quedó en la tercera eliminatoria con el Sanluqueño, pues hombre, pues me dio esperanza y motivación de que podría otra vez volver a recuperar y al final lo que me dijo Fran Ganillo, usarlo de trampolín porque al final no te dejaba de tener 20 años. Y la verdad que pues, por eso, y al final ya te digo, un orgullo siempre volver a casa a defender los colores de tu pueblo y bueno, que fue una pena que no consiguiéramos el ascenso porque el año fue bastante bueno y por eso volví. ¿Y cómo fue el hecho de volver de fichar por el club de tu ciudad, de volver a ver a tu gente? Ya que, como has dicho, durante varios años estuviste bastante lejos de tu gente, de tu pueblo, de tu casa. ¿Cómo fue el hecho de volver? Al final, sobre todo la facilidad, ¿no? La facilidad que tienes de desenvolverte pues, en todos los aspectos, ¿no? En temas de estudio, en temas de que puedes pedir, tienes más ayuda, te sientes más libre, no estás con la cosa de que echas de menos a nadie y eso, quieras o no, pues a la hora de trasladarlo al campo, pues se traslada. Luego también yo creo que una pieza importante fue mi padre, que me llevó a trabajar para que no estuviese pensando en fútbol 100% y estuviese distraído. Y la verdad es que me ayudó bastante, sobre todo en el proceso de adaptación al fútbol, ¿no? Porque ya te digo, yo estuve casi 8 meses sin tocar una pelota, ¿no? Sin competir.
Y entonces pues yo tenía ese agobio, tienes a tu familia más cerca para compartirlo, y tenía ese agobio de cómo voy a volver ahora si parece que no le da una patada al balón en la vida. Y el hecho de que mi padre me dijese, pues vente a trabajar conmigo al campo y te distraes un poco y tú llegas y te dedicas a entrenar y ya te irán saliendo las cosas mejor. Y la verdad es que eso me vino muy bien. Y ahora viéndolo después de haber pasado, bueno, un tiempo de esta etapa en el Extremadura, ¿cómo valoras tu paso por el equipo de tu ciudad? ¿Con qué te quedas principalmente? ¿Qué aprendiste? Bueno, que nos cuentes un poco así qué es lo principal, ¿no? Que valoras de tu paso por el Extremadura. Hombre, lo que valoro fue sobre todo la afición. Al final la afición se dice que solo está en los grandes momentos, pero yo ya te digo, he jugado en el barrio, en el Extremadura, y la afición siempre estaba ahí. Y yo creo que en pocos campos de España, a nivel de tercera división o incluso en un playoff, se han movido tanta gente como se han movido en Almendralejo. Y ya te digo, he tenido la suerte de estar por ahí fuera y cómo se respira fútbol en las ciudades no se respira en el pueblo. Al final eso yo creo que te da más motivación a la hora de jugar, a la hora de luchar y a la hora de conseguir el objetivo. Más que nada porque sabes que estás en una ciudad donde quieres fútbol y respira fútbol. Y preguntarte ahora que has comentado lo de la afición. Es cierto que ahora los partidos se van a jugar a puertas cerradas. Se está hablando de que a lo mejor dejan entrar a algunas personas más. ¿Cómo valoras tú esto del fútbol? ¿Es menos fútbol el fútbol sin afición? ¿Te recuerda un poco también a tu etapa como juvenil, que siempre, bueno, pues escuchas los gritos del entrenador, no el fútbol de élite, no tienes esos campos llenos? A ver, al final yo creo que el fútbol sin aficionado pues no es lo mismo. No es lo mismo porque el ambiente, el estar motivado, tanto si tienes a la afición a favor como si tienes a la afición en contra. Y a ver, no es lo mismo que, por ejemplo, un partido de infantiles que van tus padres a verte nada más. Al final yo creo que la motivación no es la misma, la conciencia que tienes sobre un partido u otro no es la misma. Al final yo creo que el fútbol de élite, donde está la grandeza, pues en la afición, en el ambiente que hay. Y a partir de ahora yo creo que si no dejan entrar a nadie, pues van a aparecer partidos de entrenamiento, donde yo creo que donde se va a ver que la afición juega un papel muy importante a la hora de sacar los partidos adelante. Bueno, ya pasamos etapa de Extremadura y te vas de nuevo a un filial, al Getafe, pero aquí pasa algo extraño porque vemos que Nando Copete juega por la banda, pero no de la posición que a él le gusta. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo te dice el entrenador? Oye, pues vas a jugar por la banda. ¿Tú qué piensas acerca de esto en ese momento? Pues bueno, ya te digo, di el salto a segunda vez porque estaba en Extremadura en tercera, que me llaman un filial de un primera división, pues no sé, ya te digo, la motivación y las ganas con las que vas, pues son muy grandes. Luego cuando llegas allí, pues ya es otra historia. Al final yo llegué como delantero, cambiaron al entrenador, el entrenador que me firmó lo echaron y cambió el entrenador, entonces pues llegó un entrenador nuevo que prácticamente pues no me conocía. No me conocía y dejé de entrar en las listas de convocatoria, a lo mejor salía 3 minutos, 2, hasta que en un partido curiosamente contra el Rayo B nos quedamos sin... se lesionan los extremos del primer equipo, tienen que subir los extremos del filial y se nos lesiona nuestro lateral derecho. Entonces estábamos sin gente y me dijo que el entrenador que si estaba dispuesto a jugar lateral derecho. Yo ya te digo, con las ganas que tenía de jugar, pues le dije que sí. Y a partir de ahí, pues le quité la posición al lateral derecho y jugaba yo de lateral derecho en vez de el lateral derecho en realidad. La verdad que fue un poco ahí extraño, que
que él me dijo, ya, yo en tu posición pues prefiero a otros futbolistas antes que a ti. Pero sin embargo ahí pues te prefiero a ti antes que al otro futbolista. Y fue bastante curioso. Pero bueno, al final juega fuera de posición, yo ya te digo, yo soy atacante, estaba más pendiente de atacar que de defender. No me encontraba a gusto porque al final en segunda vez hay extremos muy rápidos, muy desequilibrantes y sí que es verdad que yo tengo mucha velocidad, pero lo pasaba bastante mal. Como bien hablábamos anteriormente, vienes de tercera división. ¿Cómo es jugar en la categoría de bronce del fútbol español? ¿Cómo es ese momento en el que empiezas a jugar en segunda B? Pues la verdad es que te parece, porque encima nosotros cuando yo debuté en segunda vez lo hice en el Coliseum. Nos tocaba jugar en casa contra el Socuellamo y lo hicimos en el Coliseum, ¿no? Entonces, pues no me lo creía, sinceramente, jugando en un campo de primera división, pues sinceramente me temblaban las piernas. Luego ya a medida que van pasando los partidos, a medida que vas cogiendo confianza, ves que en segunda vez pues, se juega mucho mejor que en tercera. Hay mucho más espacio, la intensidad crece mucho más, la concentración crece mucho más y no te puedo decir porque al final yo todavía no he jugado en segunda división, pero supongo que a medida que vaya subiendo pues será más cómodo jugar, ya te digo, por la concentración que tienes que tener, los espacios que hay y ya te digo. Después te marchaste al Badajoz. ¿Y por qué decidiste volver a tu tierra? ¿Y cómo se gestó un poco el fichaje? Pues decidí volver, que la verdad es que me arrepiento porque fíjate después todo lo que me ha costado volver a segunda vez. La verdad es que lo pasé bastante mal ese año en Getafe, que yo solo quería volver a casa. O sea, yo lo hablé con mi novia y digo, vámonos, porque yo ahora mismo tengo la cabeza donde la tengo que tener pues para estar otra vez a 800, 900 kilómetros de casa, porque sí que es verdad que me quería un equipo del País Vasco en segunda vez, pero digo, no estoy para que me pase lo mismo que aquí. O sea, ya como que le cogí miedo. Entonces, bueno, estábamos un día en la playa y mi antiguo representante pues estaba por allí y la verdad es que hacía tiempo que perdí el contacto con él y lo vi allí en la playa y me dijo que cómo estaba, que tal, que qué iba a hacer y que él tenía la posibilidad pues de acercarme al Badajoz. Entonces, bueno, a eso se le suma que el Badajoz firmó a Óscar de Paula como entrenador, que la verdad siempre que te toca un referente en el fútbol como es Óscar, que juega en tu misma posición, pues bueno, pues le dije que sí. Entonces, bueno, no tardaron en llamarme y la verdad que la negociación fue rápida. Y ya vamos a pasar un poco ya a tu etapa en el Cacereño y tanto Guadalajara, Jaén, que Jaén y luego Guadalajara. El Cacereño, ya has comentado antes que fue una buena temporada, no terminasteis, es verdad, fuera de ascender, pero ¿cómo valoras tú personalmente esa temporada y por qué? Tras una buena temporada en tercera, en todo un Cacereño que siempre ha sido un equipo potente de tercera, ¿por qué decide dar un cambio radical completamente hacia otro grupo, hacia una ciudad como Jaén, que es cierto que se parece bastante a Extremadura, pero que es completamente distinto al mismo tiempo? Pues la verdad es que el año de Cáceres fue algo inestable en el tema de los cobros, ¿sabes? Al final el presidente o tardaba en pagar o decía que iba a vender el club y en Cáceres fue cuando nació el niño. Entonces, claro, mi familia dependía de mí, de lo que yo ingrese es de lo que dependerá mi familia. Y la verdad que estaba ya un poco cansado de jugar en Extremadura y me apetecía tomar otros aires y la verdad que así de primeras pues salió el Jaén. Al final Jaén pues, bajaba de segunda división también, que creo que fue el año que descendió en el partido contra el Extremadura. Y bajaba de segunda división B, que siempre los equipos que bajan de segunda división B pues hacen proyectos para volver a ascender.
y veía una oportunidad ahí pues para lo que te digo, ¿no? Para engancharme otra vez a la segunda vez, que al final es donde para seguir creciendo no es muy difícil dar el salto de tercera división a segunda A o incluso a primera. Es muy difícil, tienes que pasar primero por segunda vez, a no ser que juegues en un filial. Entonces yo vi ahí una oportunidad de volver a engancharme a segunda vez. Luego las cosas está claro que no salen como uno quiere, pero más que nada fue eso, el cambio de aire, el salir de Extremadura. Llevaba ya 2 años en Extremadura con el niño y me apetecía cambiar de aire y ya te digo, y al ser Jaén, pues no me lo pensé. Y luego, bueno, pasas por el Guadalajara, ya lo has dicho, que la gente te trató allí muy bien, pero el tema económico es verdad que no fue bueno, por así decirlo. Te vas al Villarrubia y, bueno, ya has dicho que era un proyecto ambicioso. ¿Qué piensas tú en el playoff de ascenso justo antes de ascender a segunda vez? ¿Ya habías tenido una experiencia negativa en ese sentido? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Si piensas que te vas a volver a quedar fuera, ¿prefieres tener la mente en blanco? Una mentalidad positiva? Pues la verdad es que hablándolo con mi mujer decíamos que yo era el gafe de los ascensos. O sea, es que no íbamos a ascender. Al final, si te das cuenta, yo siempre estaba en equipos a priori históricos que luchan por ascender y no lo he conseguido. Y me voy a Villarrubia, que al final no tiene nombre, no lo conoce nadie y es con el que asciendo. Y sí que es verdad que cuando llega el playoff, yo sentía en mí que era un playoff diferente. O sea, por la piña que éramos en el vestuario, quedábamos cada sorteo, quedábamos para comer, para ver el sorteo. Ya te digo, el buen ambiente que había, tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico, las dinámicas de grupo, las noches de hoteles. O sea, era algo diferente. Y luego también que en casa éramos muy fuertes. En casa los 3 partidos de playoff no nos hicieron ningún gol y nosotros fuera de casa hicimos gol siempre. Yo creo que eso nos daba a nosotros, cada eliminatoria que íbamos pasando, pues nos daba incluso más fuerza y más ganas de creernos que podíamos conseguir el ascenso y no se nos podía escapar. Bueno, al final se gesta ese ansia de ascenso. Estáis ahora en segunda B, habéis quedado en el puesto 12º y tú siendo uno de los delanteros relevación, por así decirlo. Pero voy un poco más allá, porque eres un futbolista que ha estado en tercera, segunda B, cuajando buenos años, pero este año, por así decirlo, ha sido como un boom a nivel profesional. ¿Te ves capacitado si te llega un equipo de segunda, ya sea un Racing, un Mirandés o quien sea, te pone un contrato encima, lo aceptarías? Hombre, por supuesto, al final eso es lo que busca siempre uno. Ya te digo que es como quien dice mi primer año en segunda vez, sin contar, porque el año de Getafe, pues prácticamente de lateral derecho, pues no, y hace ya 5 años. Y este año llega, como te digo, el primer año en segunda vez, 9 goles, y que no he quedado Pichichi, pues porque estaba bastante barato el Pichichi. O sea, no sé si ha quedado con 12 goles el Pichichi del grupo cuarto, a falta de 10 partidos todavía. Entonces yo creo que es el momento, ya te digo, cambie de agencia de representantes, que al final yo creo que eso también es importante. Y si me llega a un club de segunda división, pues claro que estoy preparado. Al final llevo luchando desde los 16 años que salí de mi casa por intentar llegar al fútbol profesional y creo que ahora, pues, como te digo, como tú mismo has dicho, ha sido un boom, pues si me llega, pues lo tengo que aprovechar. Y bueno, entrando ya un poco más en temas tácticos, preguntarte, como siempre le preguntamos a todos los jugadores que pasan por nuestro programa, aunque sabemos que es una pregunta complicada porque es difícil definirnos, pero bueno, ¿cómo te defines como jugador?
Pues, ¿cómo me defino? Pues me defino un delantero muy rápido, muy ratonero, que sobre todo va muy bien a los espacios. Y, y luego a la hora del regate, pues no que sea muy fuerte, pero también me defiendo y sobre todo está en el área. Está en el área porque es de lo que vive el delantero y soy más de coger rechace, de que se quede algún balón suelto que rematador. Porque al final yo tampoco soy muy alto, el juego aéreo no es mi fuerte, pero bueno, ya te digo, sobre todo me defino como un jugador muy rápido y que va muy bien a los espacios. ¿Y con qué estilo de juego, con qué formación, con qué esquema te sientes más cómodo a la hora de jugar? A la hora que tú puedes decir que aprovechas más tus ocasiones y tus oportunidades. Pues si te digo la verdad, me sentía más cómodo con el 4-4-2, con el que jugábamos en el Extremadura, que era Sabino hacía de enganche y yo hacía de punta. Me sentía más a gusto por ese, porque al final tenía un delantero referencia donde, como ya te digo, yo me defino en ser rápido y en ir bien a los espacios. Pues me sentía muy bien a la hora de que Sabino peinara los balones y, hombre, en tercera pues los defensas no son tan rápidos y la verdad es que eso lo aprovechábamos muy bien. Pero este año en Villarrubia, pues sinceramente, como me ha dado tantísima confianza el míster, me ha adaptado a cualquier alineación que ponía el míster, ya sea un 4-4-2, un 4-3-3, un 5-3-2, me daba igual. El míster siempre me ha querido de un solo punta, pero ya te digo que me daba igual. O sea, me sentía tan cómodo a la hora de ir a los espacios, a la hora incluso de competir el balón aéreo. O sea, ya te digo, hasta dónde llegaba mi confianza que me atrevía a disputar el balón aéreo. Entonces, bueno, luego también que este entrenador pues me ha puesto en varias posiciones. Por ejemplo, contra el Recre jugué de medio centro, contra la UCAN jugué lateral derecho, contra la UCAN en Murcia jugué extremo izquierda. Entonces me ha variado bastante de posición porque ya te digo, mi confianza en mí mismo es brutal ahora mismo. ¿Y quién te ha marcado más como entrenador? Y si es el entrenador que tienes actualmente, que es Javi Sánchez, ¿cómo lo definirías? ¿Qué características tiene tu entrenador actual? Pues sinceramente ha sido Javi Sánchez. O sea, Javi Sánchez ha sido el entrenador que más me ha marcado porque nos ha dejado siempre, no es el típico entrenador que está siempre, como se suele decir, con el palo metido en el culo para exigirte. O sea, él deja que seas tú el que te sigas a ti mismo y la verdad que me ha marcado sobre todo por cómo sabe llevar el tema del vestuario. Hubo del año pasado, de tercera división, hubo un problema con dos futbolistas que la verdad que eran futbolistas súper importantes para el equipo. Llegaron también pues con proyectos para el proyecto para el ascenso. O sea, éramos los cuatro para el ascenso y los dos tuvieron un error y el míster no dudó en quitárselo del medio. Entonces, esa valentía o esa cara que yo pensaba que no tenía, pues ahí la demostró y luego la idea de juego que tiene también para mí pues es muy buena porque sacar el balón jugado desde atrás, que al final a mí me viene mejor que los entrenadores que dicen por ahí que se juegue por arriba, que no hay bache, yo por ahí pues estoy perdido. Entonces, ya te digo, y luego que más, yo por ejemplo estaba al 25% con el tema del hombro, que se me salió en Sevilla, y él ha preferido quedarme a mí jugando que, por ejemplo, poner a otro futbolista. Entonces yo creo que esa confianza, pues, ojalá y la encuentre en otro lado, pero va a ser difícil que la encuentre en otro entrenador. Bueno, Aparte de que es muy buena persona. Llevamos ya aproximadamente una hora de entrevista y nosotros tenemos una sección con nuestros invitados, suelen ser los futbolistas porque son los que más fondo de armario pueden tocar. Y esta sección es quién es más tal del vestuario, por ejemplo, quién es el más gracioso y me tienes que decir un nombre, ¿sabes? Vale. Lo que te quiero decir. Pues si quieres, Pablo, empiezas tú.
Sí, Puede ser. el futbolista más gracioso. Puede ser ahora mismo del Villarrubia, puede ser un jugador así como, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Que coincidieras en tu etapa como juvenil. Puede ser de cualquier equipo en lo que hayas estado. En tu etapa futbolística en general. El futbolista más gracioso, pues aunque no lo creáis, Fran Minaya. Tiene unos puntos que no sé si le conoceréis, pero tiene unos puntos que la verdad es que el más gracioso es él. ¿Y el más tímido? El más tímido yo. No, ¿Y, no sé. Dime. y quién es el que al principio llega muy serio y luego al final pues termina siendo uno de estos de los chistes que siempre está de risas y tal? ¿Qué jugador destacaría? Pues ahí destacaría a Samu Diarra, el portero que hemos tenido este año. Llegó así muy serio, como que no quería cuentas con nadie, pero luego ya cuando cogió confianza ya se soltó la melena y no para el tío. El jugador que más se pica, por así decirlo, en los entrenamientos, en los típicos partidos de entrenamiento, que siempre llega al vestuario más enfadado con alguno de otro equipo, por alguna patada o por lo que sea, ¿quién es? Javi Grillo tiene un gen competitivo que tiene que ganar todos los partidos. Si no gana ya no le puedes hablar. Y el que más le da a los videojuegos, que está siempre con el FIFA, con el Call of Duty, alguno así. Piojo. De hecho, Piojo jugó el torneo virtual del FIFA que se hizo de la segunda vez. Él jugó con el Villarrubia y la verdad que está todo el día. Voy a contar una anécdota, se compró en invierno, allí en Villarrubia hace mucho frío, pues se compró una mesa camilla y un brasero solo para que no se le congelaran las piernas. Y el que más tarda en arreglarse. El que más tarda en arreglarse. Hombre, Juli Cacho es muy presumido. Que si ahora con el secador, que si, bueno, tiene que ir siempre con sus gafas. La verdad que tiene tela. Una que me gusta hacer a mí siempre, el jugador, el compañero que siempre sea el típico el árbitro, ¿no? Las protestas hacia él, que luego entra al vestuario, hay que ver el árbitro porque aquí se ha equivocado, porque le falta aquí, me tenía que haber pitado tal. Este jugador muy Ese, típico. el capitán, final capitán. Yo, a ver, el capitán de este año, pues es así, o sea, tú lo has descrito a la perfección. O sea, es así, ya todo el rato protestándole al árbitro y llegaba que no nos ha dejado ganar el partido, que no sé qué, que la falta, que esto. Pero en realidad todos los capitanes son así. O sea, que son los que a priori tienen el mando para que el árbitro no se desvíe del partido y luego los que llegan a los vestuarios y empiezan a pegarle patadas a todos y los capitanes. El que llega primero a los entrenamientos y el que se va el último. Pues Carlos Martínez, ese chaval está obsesionado con el gimnasio. O sea, entrenamos a las 10, ¿no? Tenemos que estar siempre media hora antes, entrenamos a las 10. Luego también es que él está, pues, como él dice, comparte piso con otros compañeros y está solo. Pues él puede ir perfectamente a las 9:15, se mete en su gimnasio y terminamos de entrenar y se puede tirar, pues, terminamos de entrenar sobre las 12:15 y se puede tirar fácilmente hasta las 2 de la tarde allí en el campo, él solo. Y luego los días libres, pues se va él también para el campo y ya te digo, es un obsesionado del gimnasio. Ahora estaba, porque ya no, arrastrando a los compañeros del piso a que fuesen también. Y ya te digo, se juntaban, los compañeros de su piso se juntaban allí, ya te digo, se tiraban toda la mañana allí en el vestuario. Y preguntarte también el jugador, por decirlo así, bueno, que siempre llega puntual, que siempre llega temprano, como has dicho, pero más enfocado al tema de los partidos, de las concentraciones, cuando quedas con él para tomar algo. Pues con Dieguito, o sea, este año desde que empezó la liga, pues quedaba con él siempre porque justo nosotros
jugábamos en casa, porque cuando vamos fuera, pues vamos en el autobús, nos quedamos en el hotel y bueno, pero siempre quedaba con él porque nosotros en casa jugábamos los sábados y siempre jugábamos en la hora donde no coincidiese el principio de algún partido. Por ejemplo, solíamos jugar sobre las 6 o por ahí. Nosotros teníamos la costumbre de quedar 1 hora y cuarto antes. Entonces quedaba con él y veíamos el partido de las 4, veíamos la primera parte y el que terminaba pues nos íbamos en un bar enfrente del campo, quedábamos ahí para tomar café, veíamos la primera parte del partido que fuese, ya solía ser el Barça siempre, el Barça o el Atleti, y nos íbamos luego al campo, al vestuario, pues a esperar a que el míster pues diese la alineación, a ir cambiándonos y siempre he quedado para ir a los partidos, incluso para ir al autobús, siempre quedaba con él. Y el que tenga alguna manía rara, Alguna manía rara, pues Fran Cortés, el otro delantero, tiene una manía bastante rara. No suele llevar colgante ni nada, pero en los partidos se pone su rosario, llega al vestuario con su rosario, se quita la ropa y siempre tiene que tener el rosario colgado sobre la ropa. No puede tapar nada el rosario. La verdad que eso me ha sorprendido bastante. Y bueno, como nos hablabas antes y nos comentabas antes, tienes un hijo, lo has comentado a lo largo de la entrevista, por lo tanto, bueno, quizás eso te dé un punto más de madurez, ¿no? Cuando ya eres padre, al fin y al cabo, bueno, pues es una responsabilidad más. Y bueno, a lo largo de tu carrera, preguntarte quién crees que ha sido el jugador que ha pasado, que ha sido el más maduro y en ese sentido, y bueno, pues quizás seas tú, ¿no? Por cómo eres y por como comentabas antes, ¿no? Porque tienes un hijo y tal, y bueno, pues eso al final aporta mucha madurez, ¿no? Preguntarte quién ha sido ese jugador que tú hayas visto que es muy maduro a lo largo de tu carrera. Pues al final yo pues me voy a mis inicios en el Rayo, ¿no? Y el más maduro pues sin duda es Nono. O sea, Nono, ya te digo, actuó como un hermano mayor, como un padre para mí y la verdad es que lo veía incluso más maduro para la edad que teníamos. Y la verdad es que eso me sorprendió de él, porque al final éramos chavales, pero la madurez que tenía él se notaba por encima de las del resto. Y el jugador más despistado, al que siempre se le olvida algo en el vestuario, al que siempre, no sé, esté como con la cabeza perdida, que no sepa dónde está. ¿Quién dirías que es? Pues ahí me coge, porque hay bastante. Sobre todo Diop, un moreno que tuvimos el año pasado, que este año está en la Roda, sí que es bastante despistado. Pero ya no solo que se quedase las cosas en el vestuario o que a lo mejor llegaba tarde a entrenar, que decía que no se entrenaba, que a lo mejor se le olvidaban las botas en casa. O sea, la verdad que era un desastre. Era un desastre, pero luego es muy buena persona, es muy buena. Y para acabar la entrevista, quería preguntarte, o así, si tienes alguna anécdota así graciosa que no haya surgido durante la entrevista que nos quieras contar, algo que se te venga a la cabeza. Tú ya llevas muchos años jugando al fútbol, ya lo has dicho, desde los 16 que saliste de aquí de Almendralejo. Pues una anécdota ahí bastante curiosa, y si seguís a Diego en las redes sociales, en Twitter lo podéis ver, fue que el año pasado de tercera en Villarrubia, el Villarrubia lleva hasta 9 años en tercera. Entonces, como por ejemplo en el campo del Toledo, en el campo del Albacete, en campos así que no habían ganado o no habían conseguido puntuar, pues decía yo, pues venga, una chincheta más en el tablón del Villarrubia. Entonces ahí pues teníamos que mejorar los números del año anterior, que era el año que máxima puntuación había hecho. Pues los conseguimos a falta de 4 jornadas o por ahí. Y decía yo, pues otra chincheta más en el tablón del Villarrubia. El Villarrubia el año anterior se había clasificado para el playoff, pero no había pasado la primera fase. Pues cuando pasamos la primera fase contra el Coria, pues otra chincheta, y así otra chincheta. Y al final me sorprendieron porque no sabía nada
Si os metéis en el Twitter de Diego, pone una foto conmigo y pone la gran chincheta de Nando Copete. Y la camiseta que hizo el club es una chincheta con el escudo, con el logo de Segunda vez. La verdad que Sí. fue bastante curioso. Yo vi la foto La esa. verdad, es digo, bastante original, bastante original. Y ya para acabar, hemos estado a lo largo de la entrevista que también la estabilidad económica de un jugador, si tienes pensado hacer algo cuando te retires, si tienes ya más o menos algo visto. Hombre, pero todavía me quedan, tengo 28 años, espero que me quede mucho rato, pero bueno, tengo el nivel 1 de entrenador, que quiera o no, pues bueno, eso siempre, como ya te digo, a cada club que voy siempre me hacen dedicarme, y más ahora, ¿no? Que en segunda vez pues ya te obligan a estar dado de alta, no es como en tercera que se mueve más dinero en B. Pues tengo mucho tiempo libre, entonces pues bueno, lo intentaré aprovechar y pues sacarme los títulos de entrenador para intentar seguir ligado al fútbol, o si no, bueno, pues ya pensar en algo que, pues, tema de nutrición, que me llama mucho la atención también, el tema de farmacia, que también me llama mucho la atención, pues bueno, todo retomarlo un poco que dejé ahí en mi inicio de texto del fútbol. Y de parte de los aficionados de la Extremadura, decirte la pregunta que le pedí a ver qué pregunta que querían que te hiciera. ¿Con qué equipo te motivas más? Ellos dijeron que suponen que es contra el Mérida, pero cuéntanos un poco esa rivalidad, si tú como has jugado prácticamente en todos los equipos de Extremadura históricos, excepto el Mérida, si es por algún motivo concreto, si jugarías en el Mérida en el futuro. Pues nunca se sabe. Yo al final sí que es verdad que la rivalidad, pues por ejemplo cuando estaba en el Extremadura, la rivalidad con Mérida era enorme y en ese tiempo pues jugar contra el Mérida y marcarle un gol al Mérida pues era lo máximo. Luego también he estado en Badajoz y Badajoz-Mérida también lo mismo. He estado en el Cacereño y Cáceres-Badajoz, eso era brutal. O sea, cuando fui al Nuevo Vivero a jugar con el Cacereño, eso era un infierno. Pero el rival que más me motiva, que le haya metido un gol, pues ahora mismo, pues la rivalidad que hay con el equipo del pueblo, sinceramente, pues el Mérida. Pero si te digo la verdad, el gol que más he celebrado, y al final, que más he celebrado por la rabia que tenía, porque era el primer gol que metí en esa temporada, fue el Badajoz con el Cacereño. O sea, ese gol yo creo que lo tengo grabado ahí, porque al final pasaron muchas cosas desagradables, falleció mi padre, la afición del Badajoz se metió ahí conmigo y bueno, ya te digo, era el primer gol que metí en la liga, el primer gol desde que falleció mi padre, bueno, se juntaron muchas cosas que ya te digo que ha sido el gol que con más rabia he celebrado a un equipo, a un equipo rival. Y nada más, Nando. Esperemos que la próxima entrevista sea que nos volvamos a cruzar, sea ya con la camiseta de Extremadura, la camiseta azulgrana. Y eso sería, vamos, aquí ya tienes, por ejemplo, siempre lo decimos, que bueno, que te echamos de menos, entre comillas. Es cierto que nosotros nos pilló un poco jóvenes, tu etapa en la Extremadura, pero siempre decimos que un jugador como tú, tan sacrificado, de aquí del pueblo, estando como está ahora la Extremadura con la delantera, que es cierto que no terminamos los últimos años de encontrar una pareja o al menos un delantero, ahora con Alegría es cierto, pero está cedido, así que esperemos que la Extremadura, que el Presi te llame, Franganillo te llame y te diga que te vengas para acá. A ver si me llama igual que cuando me llamó en tercera división. Es complicado, al final ellos ya, el salto de segunda B a segunda es muy grande y al final ellos pues tienen que ser una situación muy crítica para que tiren de jugadores de segunda B. Al final eso se comprende. Y luego el jugador ese de segunda vez, como por ejemplo pasó con Enrique Gallego, pues tienes que destacar mucho por encima de los demás. Si no, ese salto es complicado. Que a ver, que ojalá me llame. O sea, ya te digo, yo estoy súper preparado para eso. Tú, si sigues viviendo así, Nando, seguro que te llegará la oportunidad. Ya has visto, como por ejemplo Enrique Gallego, tienes 28 años, te queda todavía carrera por delante y esperemos que en el futuro nos encontremos de nuevo. A ver, pues ojalá. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias.